y hacer un pequeño post-test. Yo creo que al final, sinceramente, por lo menos para mis exámenes, los pre-test o post-test les van a servir porque las preguntas van a ser tipo ese modelo, ¿ya? Naturalmente, en todo examen, siempre de grado universitario, te lo digo porque esto de aquí es parte de la normativa y de la docencia que se hace también en la maestría, te dice, de tu examen de 20 preguntas, o de las que sean, el 50% tienen que ser preguntas, por ejemplo, nivel 2, ¿ok? Nivel 2. 5, nivel 1 y 5, nivel 3. De manera que, entre comillas, la mitad del examen van a ser preguntas de mediano calibre. 5 van a ser, si es que hemos quedado en 20, 5 van a ser tipo muy pesadas para ver quién realmente ha estudiado, y 5 son de conceptos básicos. Y los conceptos, o sea, por ejemplo, escalas, de todas maneras las escalas más importantes te las tienes que saber, ¿no? Pero las escalas, felizmente, para semiología, las escalas que son de base son fáciles de deducir, no son tan complicadas, ¿no? Por ejemplo, la del Killip, claramente un Killip 1 es la de menor mortalidad, ¿no? Versus un Killip Kraft 4 que es la de mayor mortalidad. Entonces, que te equivoques en eso ya me pone en duda sobre el procesamiento lógico, ¿no? Ahí ya no es un tema de capacidad cognitiva, sino más bien ya es de procesamiento, ¿no? Ya, y respecto a la guía de insuficiencia cardíaca, vamos a ver solamente los factores descompensantes, la etiología, y el manejo te lo voy a dar porque en esta vez el manejo sí es importante, porque el manejo es prácticamente uno solo, ¿ya? Incluso se dice que si nosotros siguiéramos la guía, un MG puede manejar una ICC. Un MG es un médico general y ICC es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Entonces no necesitas referirlo al cardiólogo, ¿ya? Por lo menos durante la primera etapa, ¿ya? Porque al final, ¿qué entiende, doctora, usted por insuficiencia cardíaca cuando termine de deglutir? El corazón no tiene la suficiente capacidad de bombear sangre a todo el cuerpo. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones del corazón, mi estimado? ¿Para qué? Para oxigenar los tejidos. Muy bien. ¿Qué más hace el corazón? Aparte de bombear la sangre para oxigenar los tejidos. La sangre no solamente transporta el oxígeno, ¿no? También transporta hormonas. Entonces, si nosotros hablamos de una insuficiencia cardíaca, sí es cierto que vamos... La insuficiencia cardíaca quiero que te grabes dos conceptos: congestión y perfusión, ¿ya? Congestión y perfusión son las dos cosas más importantes para el tema de insuficiencia cardíaca: congestión y perfusión, porque básicamente eso es todo, ¿ya? De ahí vienen los fenotipos de Stevenson, que ya no se usan, por ejemplo. Doctor, Y que eso te enseñaban. ¿con congestión quizás se refiere a la parte izquierda y perfusión a la parte derecha, o me equivoco? No necesariamente, porque básicamente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, casi exclusivamente hablamos de corazón izquierdo, Sí. ¿ya? Casi exclusivamente, excepto en el cor pulmonar, que es una falla de corazón derecho que termina afectando el corazón izquierdo, ¿ya? Pero cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, casi siempre, ¿no?, estamos hablando exclusivamente de corazón izquierdo. Nuevamente, ¿por qué corazón izquierdo? Ya lo dijimos la clase pasada. ¿Por qué corazón izquierdo? Porque es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Porque el izquierdo maneja presiones muy bien. ¿Qué más? Porque es el que se encarga de irrigar toda la sangre a todo el sistema. Exacto, bueno, específicamente porque el trabajo más importante del corazón está a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Y todas las fallas del ventrículo izquierdo necesariamente va a tener una repercusión, porque el ventrículo izquierdo es sistémico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia, vas a tener de repente una congestión que puede ser retrógrada, ¿no? Y vas a tener alteraciones en la perfusión. ¿Por qué crees que tenés alteraciones en la perfusión? Porque no estás enviando lo que debes enviar, ¿ya? Entonces, esos son los dos conceptos que necesito que fijes, porque al final casi todo gira en torno a ello, hacia el paciente.
está congestionado o si el paciente está hipoperfundido. Y ojo, en ningún momento estoy hablando de hipervolemia o de hipovolemia o de hipertensión o de hipotensión. En ningún momento te estoy tocando esos temas, ¿ah? Y te lo dejo claro desde ahorita, porque si yo en el examen te pongo se debe a la hipotensión, tú me vas a poner que eso es falso. ¿Okay? Yo no te estoy hablando ni de hipertensión ni de hipervolemia. ¿Ya? Porque el problema no es que el corazón se encharque o que el paciente se encharque porque hay un mayor volumen, sino es porque se estanca porque hay un éxtasis, ¿no? Es una consecuencia entonces de la falta. Nuevamente, imagínate lo que me ha pasado hoy día para venir. Hoy día, hermano, no tienes idea de tráfico que había. He tenido que tomar, creo, como 20 lámparas de mi es horrible el tráfico. Pero lo que iba es, si se congestiona hacia atrás, no solamente aumentas, o sea, o disminuyes. Si tú haces que la sangre no fluya, ¿ok? No fluye, y se comienza, entonces lo primero que sucede es una disminución del flujo, ¿ok? Eso se llama un éxtasis, ¿listo? Cuando se acumula mayor volumen producto de ese éxtasis, ¿ok? Puede haber tu vaso que debería tener una capacidad, voy a inventarme, de 1 litro, ¿no? Ahora va a contener 2 litros porque obviamente no hay un avance. Pero ¿qué más hace eso? Aumenta la presión. Muy bien, y esa presión va hacia atrás, ¿sí o no? Porque naturalmente si no puede pasar, la presión es retrógrada. En razón de ello, porque es sencillo, en razón de ello, si tú tienes una presión incrementada en la aurícula izquierda, ¿qué crees que pasaría? Aumenta la presión de las venas pulmonares. De las venas pulmonares. Claro. Muy bien, ¿y qué sucede? Continúa. Esto Llega hasta estaría los pulmón. Yo los pulmones, pues puede haber un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque toda la sangre está regresando justamente a los Que aumenta la presión Aumenta hidrostática. Porque la la presión presión aumenta, hidrostática. entonces Aumenta la presión Aumenta la presión hidrostática. disminuye entonces. ¿Por qué? Aumenta la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática, doctor. Muy bien. ¿Y hay alteración de la presión oncótica? No, ahí no. Y si hay aumento de la presión hidrostática, ¿qué dice el mecanismo de Frank Starling? Muy bien. Extravasación del ¿Y a dónde va esa extravasación? al intersticio. Al intersticio. Muy bien. ¿Y te acuerdas cuando hablamos de difusión? Porque, ojo, estoy hablando de difusión. No estoy hablando de ventilación. En la difusión de los gases, ¿qué membranas participan? La alveolar, ¿cuál más? La capilar, y falta una. Y el intersticio, ¿no? Son las tres barreras para que pueda haber una buena difusión. Y si el intersticio, como dice bien el doctor, por aumento de la presión hidrostática, hay una extravasación al intersticio, ¿qué va a pasar con ese intersticio? Es más denso, ¿sí o no? Y al ser más denso, ¿el gas va a tener difusión? No. ¿Y qué crees que va a pasar? Disminución de la oxigenación. Va a haber una disnea. Entonces ya ves cómo una cosa lleva a la otra, y si tú te metes eso en tu cabecita, sacas todos los problemas que yo te pueda poner. Es sencillo, ¿sí o no? Listo, se acabó la clase, vaya. Naturalmente, todo esto, digamos, lo que has hecho está muy bien. O sea, una cosa tienes que llevarla y algo te va a ir generando, ¿sí o no? Y si yo te digo, por ejemplo, en este caso, doctora, ¿de qué tipo de disnea crees que te voy a preguntar? Claro, línea de esfuerzo, pero las líneas ambas son de esfuerzo, pero ¿de qué tipo de línea, de clasificación funcional de la línea de Ñija.
Claro, es una disnea cardíaca, ¿no? New York, De la ninfa. New York, Entonces, por eso hay situaciones y hay, por eso se ha puesto esa tabla como 2 veces, ¿no? Para que sacar. ¿Ustedes pueden hacer esa tabla? Sí. Ok. Siempre hay que estar seguro. Porque si de repente no le ha quedado claro, podríamos. Definición de la insuficiencia cardíaca. Por si acaso, las diapos no van a estar en el libro ya, así que ni lo mires, porque lo he sacado de la guía. ¿Por qué lo he sacado de la guía? Porque nuevamente tu libro, incluso por ejemplo, menciona los criterios de Framingham, que te los he puesto solamente como parte de la historia, porque esos criterios ya no se usan. Tenemos ahora otras clasificaciones. No es que esté mal, o sea, digamos, a lo que voy es que ahora con los nuevos métodos diagnósticos tenemos cosas mucho más certeras, mucho más sensibles y específicas. De manera que el criterio de Framingham, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, ¿no?, que se consideraba un criterio mayor, ahora podría incluso no estar presente en el paciente. ¿Y por qué? Debido a la intervención temprana. Porque ahora, digamos, ¿cómo es que se podían describir antiguamente las enfermedades? Por la historia natural de la enfermedad. ¿Y cuál es la historia natural de la enfermedad? O sea, desde que inicia todo el cortejo, ¿no?, con las complicaciones naturalmente que eso amerita del paciente, ¿no? Ahora, tú detectas algo, ¿lo dejas? No. Entonces vas a tener, digamos, esa manifestación, probablemente no. Entonces, al no tener tanta presentación, no tener tanta frecuencia, es que se han dejado de usar esos criterios para ahora usar cosas que tenemos mucho más específicas, como por ejemplo, vamos a ver que vamos a tocar mucho el tema del FEBI, ¿ya?, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y que el tema de insuficiencia cardíaca, todo el manejo que no te corresponde a ti saber el tratamiento todavía, ya va en base al FEBI. Por eso es importante en estos pacientes hacer un ecocardiograma. Así como cuando hablábamos de un cita, te dije que el electro es lo primero que tienes que hacer. Okay. Acá no existe insuficiencia cardíaca sin ecocardiograma. Pero no existe, sí es sencillo. Y está en la guía. Y no es marcadores para ver si hay El péptido natriurético, el ProNP y todo eso no son sensibles. O sea, disculpo, que no son específicos, porque son sensibles. Te hago un ejemplo, porque lo dice también la guía, y en esta parte no sé si lo dice tu libro, sinceramente, pero la guía te dice, tú por ejemplo, con un ProBNP, ¿cuándo es el corte del ProBNP? 150, ¿ya? Listo. Si tú tienes un ProBNP en 300 o en 250, ¿lo consideras? Tú dices sí, porque, no, el corte normal es hasta 150, ¿sí o no? Listo, la guía te dice que para considerarse, para tomarlo en cuenta, tiene que ser más de 300, que solamente es específico de 1800 para arriba, y ese valle entre 300 y 1800, vamos a ver si es. Entonces el ProBNP, sí, para lo que tú me dices, que dice tu libro, porque tu libro dice tómale un ProBNP, ¿te va a ayudar? Bueno, sí, te puede ayudar, pero no es específico. La guía te dice que no es específico. ¿Qué es lo que sí es específico? Lo que puedes ver y medir. Y lo que puedes ver y medir es un ecocardiograma. Porque en el ecocardiograma mides velocidades, mides flujos y mides movimiento. Y mides también dilatación de los anillos. Porque si un anillo está dilatado, ¿la válvula va a crecer? No, la válvula no crece. Doctor, y respecto al examen, ¿nos guiamos de la guía de acá del PPT o más del libro? De mi PPT. Para cardíaco, para este tema nomás, Para todo. para todo. Yo te sugiero que para tu examen, por lo menos los míos,
saques la mayoría de cosas de mi PPT. Te he dicho, yo soy consciente en que no te puedo preguntar tratamiento, porque tú en este momento no estás para saber tratamiento. Tú en este momento estás para, entre comillas, diagnosticar y entender qué es lo que pasa. ¿Listo? Algunas cosas, como en esta de aquí, sí necesito que te sepas el tratamiento, que es de las muy pocas que te estoy pidiendo tratamiento, sí, que no es la única. ¿Por qué? Porque ustedes no necesitan mayor arsenal o gran cosa para poder manejar un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, ya sea crónica o aguda. ¿No? Bueno, la aguda naturalmente se descompensa, ¿no? Pero la crónica es descompensada. ¿Ya? A lo que iba con el anillo, doctor, dígame, antes que me olvide. ¿Me levantaste la mano? Sí, ¿no? Ok. Para lo que iba con el anillo, doctor. Naturalmente, si hay 3 válvulas, ¿cuál es? Ya, listo. Si hay dilatación del anillo porque hay un aumento en las presiones y una hipertrofia, ¿no? Ese anillo pasa a estar de ese tamaño. La válvula va a quedar así. No cierra, porque la válvula no crece. La válvula no, lo que se dilata es el anillo. Entonces, ¿usted cree que eso de aquí va a poder funcionar? No, ¿verdad? Entonces, cuando esto contrae, sale la sangre, ¿verdad? Pero recuerda que ya sea por la tercera ley de Newton y porque naturalmente tú tienes una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber un retorno, ¿sí o no? Y esto va a condicionar que eventualmente continúe el crecimiento. Entonces afectaría la aurícula como tal. ¿Mm? Si quieres no afectar el ventrículo porque retorna, afectaría el espacio que está por encima. De las palabras, ¿no? Así es. Y obviamente lo mismo va a pasar en todas las cavidades, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? Listo. Vamos con eso. Definición. Sí es cierto que no es un diagnóstico patológico único, porque no hay una sola causa, ¿no? Se trata de un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, y mira, ¿cuáles son los síntomas típicos? Disnea, edema y fatiga, ¿no? Que pueden acompañarse de signos como presión yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico, causados por una anomalía cardíaca estructural. Por ejemplo, voy a inventarme un CIB, te puede dar, si tú no corriges un CIB, te puede dar dilatación, porque ¿quién maneja mayor presión? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Entonces, cuando se contrae, ¿para dónde crees que va a ir la sangre? Para el lado derecho, ¿sí o no? O sea, es simple, es simple. Por eso digo, piensa lo que me dices, ¿ah? Si el ventrículo izquierdo tiene mayor presión que el derecho, cuando hay una contracción, porque obviamente se contraen los dos a la vez, ¿no? Listo, ¿para dónde va a ir la sangre? El shunt, ¿para dónde va a ser? Va a ser izquierda-derecha, ¿sí o no? Entonces, ese ventrículo va a tener también un mayor volumen, que a la larga te va a generar una dilatación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es una anomalía, por ejemplo, estructural, ¿no? Y también funcional, porque, por ejemplo, si tú tienes un IMA, ¿no? ¿Qué pasa con esa área infartada? Ya no funciona. Y por ende, la contracción va a ser menor. Muy bien, hay hipocinesia, ¿no? Hay una hipocinesia. Y si hay hipocinesia al momento de la contracción, esa parte queda, por así decirlo, flácida. Disminuye de todas maneras la fuerza de contracción, ¿o no? Entonces es una alteración funcional. ¿Te das cuenta? Que produce una elevación de presiones intracardíacas o un gasto cardíaco inadecuado, ¿no? El shunt izquierda-derecha, ¿qué va a producir? Aumento de la presión intracardíaca. ¿Ya ves cómo no te miento? ¿No? Y si hay un área de hipocinesia, como dice el doctor, ¿qué va a pasar? Que el gasto cardíaco va a ser disminuido.
Y naturalmente, doctores, ustedes esperan que esto de aquí se manifieste en reposo o durante el ejercicio. Durante el ejercicio. Durante el ejercicio. Es lo más común. Hay gente que se ha muerto por eso. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los deportistas de la competencia? Puede pasar, ¿no? Ahora, que se te pase una insuficiencia cardíaca es difícil, porque normalmente eso es una enfermedad que se va instalando de forma progresiva, ¿ya? Pero no es la única causa, por si acaso, ¿ah? Porque la guía también te dice, sobre todo la del 2023, te pone que pueden haber eventos agudos que te pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Hipertensión, doctor. La hipertensión sería crónica, doctor. Algo que sucede, por ejemplo, que hay acá en el Perú, en realidad, no, es que no es en todo Latinoamérica, hay en Perú, hay en Brasil, hay en parte de Colombia, creo que también hay en Nicaragua, que es la enfermedad transmitida por el Trypanosoma cruzi. ¿Cuál es? Ni siquiera saben. Ya llevaron parasitología, ¿no? Chagas. Muy bien, doctora. Ya ve cómo cuando viene su participación es importante. La enfermedad de Chagas. ¿Qué causa la enfermedad de Chagas? Insuficiencia aórtica. Cardiomegalia. Muy bien. Y al haber cardiomegalia pasa esto. Insuficiencia. Esa es una miocardiopatía dilatada. Muy bien. Sí. Doctor, una vez escuché que dependiendo del síntoma, por ejemplo, disnea o edema o fatiga, en cualquiera de esos síntomas, si es que es disnea, bueno, voy a poner en caso así inventado. Si es que te toca primero disnea, digamos, la gravedad es mayor. Algo así lo escuché del doctor cuando estaba rotando cardio. Dependiendo del síntoma con el cual inicia, va a depender la gravedad. ¿Es verdad? Que yo te haya leído en la guía, no. Que yo te haya leído en la guía. ¿Pero por qué? Porque lo que sí hay, por ejemplo, es si un paciente está en una NIJA 2 y se te presenta consulta con una NIJA 4, naturalmente hay una descompensación, ¿no? Pero dependiendo del evento. O sea, ¿qué pasaría si lo que tú tienes es una disnea de presentación súbita, ¿ok? Súbita, asociada, vamos a ponerle a una insuficiencia cardíaca porque hay presentaciones agudas, ¿no? Pero sin cardiopatía estructural, por ejemplo, ¿no? Donde lo que tú haces es darle manejo. ¿Cuál es el manejo? El manejo de la falla cardíaca aguda es diurético, ¿ya? Y tú lo reviertes con diuréticos. Habría un tema de ¿cómo se llama?, de aumento de la mortalidad, ¿no? Pero sin embargo, si ese mismo caso se presentara en un paciente con una cardiopatía dilatada, sí el pronóstico cambia. Entonces, doctor, no es lo mismo, digamos, que un paciente viene con disnea que un paciente venga con edema. Por ejemplo, yo deduciría que edema sería más grave, ¿no? Porque le afectó, porque es algo de congestión en el corazón y es como que más representativo, yo lo veo así. Te voy a poner un cuadro ahorita donde vamos a ver las presentaciones y las etiologías, ¿ya? No está mal lo que estás preguntando, pero no necesariamente va asociado al tema de la gravedad. Lo que sí va asociado al tema de la gravedad es la medición de la fracción de eyección. Eso sí es algo objetivo, porque lo otro es subjetivo. No tenemos un estudio que nos diga, oye, si viene disnéico, se me va a morir, o es más grave que. ¿Entiendes? Ese estudio no lo tenemos. Tenemos varios estudios, pero todos van siempre apuntando a la fracción de eyección, y no lo vamos a ver. La insuficiencia cardíaca normalmente es causada por una disfunción miocárdica, ya sea sistólica, diastólica o de ambas. Sin embargo, no obstante, las anomalías de las válvulas, pericardio, endocardio, ritmo cardíaco, conducción, también pueden causar o contribuir con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Conducción, la vez pasada estamos viendo de los bloqueos, ¿no? Pueden llevar a. Aquí están los síntomas, pero nuevamente ahora vamos a ver. Los síntomas y signos, ¿no?
síntomas típicos, disnea, ortopnea. Pero ahora te pregunto, dime, esto acá, disnea, ¿es exclusivo de insuficiencia cardíaca? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la especificidad. ¿Sí entiendes eso o no? ¿Sí lo entiendes o no? Ya, ok, si lo entiendes, enhorabuena. Disnea paroxística nocturna. ¿Qué entiendes por disnea paroxística nocturna? Súbitamente. Muy bien. Y mira, signos menos específicos, aumento de peso. Y eso te lo menciono porque hasta antes del 2016, creo que fue, sí, 2016, creo que es la guía previa, se consideraba que el tratamiento era efectivo en base a la reducción de peso. Porque acá, ¿qué te dice? Vamos, léelo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice aquí? Aumento de peso. Y como dice acá, aumento de peso, el tratamiento era dirigido a Bajar de peso. a que tu tratamiento tendría que hacer el efecto antagónico, ¿sí o no? Disminución del peso. Sin embargo, en el día del 2021 ya eso salió. Ya no se mide la efectividad del tratamiento por la disminución del peso, sino, bueno, esto no te corresponde saberlo, pero si no se mide por el sodio en orina y el flujo urinario. Ya ves por qué es importante que leas las guías para completar el libro. O sea, te estoy diciendo con las guías que ya varias cositas de antes no están digamos, en la actualidad, ¿no? O sea, ya cambiaron. Y por eso te dije, o sea, yo no me siento bien diciéndote algo que luego tú puedes ir a repetir y dices, ¿eso te han enseñado? Sí, pero eso ya no es así. ¿Okay? O sea, yo trato de darte lo que estás manejando ahora, ¿no? El libro es una ayuda, sí, es una guía, sí, es una base, ok, pero trato de ponerte algunas cositas que te van a servir. Y esos son los criterios de Framingham que ya no se usan, por ejemplo. Esto es parte de la historia de la medicina. ¿Se usan para jalarte? Sí, te lo puedo preguntar, como historia de la medicina. No. Pero a ver, yo te digo esto, mira, esto cuando ha cambiado del 2016, por eso te digo, yo aprendí, o sea, cuando yo me estaba formando para médico, a mí me enseñaron esto de acá. Y sin embargo ahora la guía ni lo menciona. Y si no me crees, te invito a que la leas. Desde el 2021 no se mencionan los criterios de Framingham. ¿Por qué, doctor? Porque no son específicos, porque tenemos ahora otros métodos diagnósticos. Entonces, esto te hacía sospechar, pero mira, el criterio de Framingham para el diagnóstico. Con esto diagnosticabas antes. O sea, esta era tu tabla para hacer diagnóstico. ¿Y cómo hacías diagnóstico con los criterios de Framingham? 2 criterios mayores, ¿no? O 2 menores más 1 mayor. ¿Sí? Entonces, si el paciente, ¿y cuál era lo más característico? Según los criterios de Framingham, era esto, la disnea paroxística nocturna. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Hola? Ingurgitación yugular, no. Sin embargo, por ejemplo, ahora en la guía que te dice que es algo casi muy específico para, y sí, dentro de la clínica es lo más específico, porque tengo una tabla, es el tercer ruido. Como ritmo de reloj, el estrés. Esto de aquí es más específico. ¿Y qué te ponen acá? Mira, pérdida de peso, tratamiento. Nuevamente, ¿se usa ahora la pérdida de peso para valorar la efectividad del tratamiento? No. Entonces, esto ya cambió, ¿me entiendes? Entonces, de repente, y digo de repente porque yo no puedo meterme en el trabajo de otro profesional, de repente en tu ciclo pasado también te mencionaron los criterios de Framingham como parte de la insuficiencia cardíaca, pero ya te estoy diciendo que no. ¿Es necesario que lo sepas? Ok, sí, es necesario que lo estudies, que lo leas para que sepas que es parte de, pero ya no se usa eso, o sea, ya no está, y nuevamente no es tan difícil poner en Google, así como pones en tu chat y todo, ¿sí? Para eso son expertos, pones simplemente guía de falla cardíaca
del 2021, porque la actualización de los 2023 creo que todavía no la han traducido, ¿ya? Y el que sabe inglés que la lea, ¿ok? La. Hola, ¿qué tal? No, no te preocupes. Pero mira, ahorita estoy dando clase. Ya, entonces te escribo, porque ahorita estoy en la universidad también. Ya, dale, ok, dale, listo. Sí. Criterios de Framingham, eficacia estadística de los signos y síntomas. Disney de esfuerzo. La sensibilidad, Sí, 100%. Sin embargo, su especificidad. 17, muy bajo. Exacto, doctor. Calor, te parece ruido es más. Y ahí es lo que te dije, mira. Sensibilidad 24%, pero mira. ¿Qué quiere decir la sensibilidad 24%? ¿Lo vas a encontrar en todos los pacientes? No, No. Pero en el que lo encuentres, específico. ¿sí? ¿Le quedó claro, doctora? Porque la veo así un poco con carita media de extraña, que no... ¿Hay alguna duda? 99, doctora. La invito a que se siente un poco más adelante, acá hay sillas. Venga, 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 acá la claman, doctora. le extrañamos. Luego, nuevamente, disnea, paroxística nocturna, 39%. ¿Lo vas a ver en todos los pacientes? Difícil, ¿no? Sin embargo, y es más específico que te digo el tercer ruido, ¿no? Es más específico. Entonces te das cuenta cómo hay cosas que probablemente están cambiando los conceptos, ¿no? O sea, como te digo, no pretendo acá decir, oye, esto está bien o esto está mal. Yo me baso en la documentación que te estoy dando. Entonces, porque quiero que vayamos fijando conceptos. Y te digo esto, ¿por qué? Porque, nuevamente, yo estoy seguro que el profesor que te dio la clase la vez pasada es muy bueno y que ha utilizado la bibliografía actualizada, ¿no? Pues no quiero entrar en debate, o sea, no quiero entrar en que, oye, no, pero es que él me dijo eso, ya, mi labor no es aquí entrar en debate, porque yo no estoy para decir eso está bien o está mal, solamente te pongo con tablas, ¿no? Lo que se presenta actualmente. Y en base a esas tablas, eres tú quien va a decidir si adoptas esta nueva postura o si te mantienes con la otra. Al final yo te voy a preguntar esta, naturalmente, ¿no? Y mira, y el edema de miembros inferiores, ¿no? El edema de miembros inferiores es algo que ya pues es cuando el corazón está muy fatigado, ¿no? O sea, no va a ser la primera manifestación, no va a ser la primera alteración. Pero sin embargo, por ejemplo, dentro del examen que se hace a un paciente con sospecha de insuficiencia, está la radiografía de tórax. ¿Ya? Así como te dije, lo que pasa es que para insuficiencia sí haces más exámenes que para un Zika. Porque con el Zika coordinamos en que era un EKG y una curva de troponines. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Para la insuficiencia cardíaca, como su etiología es variada y como hay alteraciones estructurales y funcionales, tienes que buscar ambas, estructura y función, y por lo tanto tu analítica va a ser mayor. Pero en insuficiencia cardíaca no solamente te basta con saber de dónde viene, sino cuál va a ser el resultado de tu intervención, ¿no? Y por ejemplo, ya que ustedes están llevando renal y según los comentarios que he escuchado es su curso favorito,
Pero eso es lo que me han dicho. ¿Has escuchado al revés? Ah. Sí le dije. No, Estás pensando. No, piensas nefrólogos. Déjala. Y está muy bien, ¿ah? Déjala ahí. No, nefrología es bien chévere, ¿ah? De verdad, Depende de quién te enseñe. Pero por ejemplo, cuando tú hablas, porque sí saben a qué me refiero con un diurético, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Doctora, ¿usted qué cree que va a ser el diurético? Aumentar el flujo urinario, ¿verdad? Como médico, doctora, como médico. Listo. Entonces, la potencia de un diurético, ¿cómo se mide, doctora? ¿Cuál es el mecanismo de acción de un diurético? A ver, ¿cómo reabsorbe las aguas? Deja disminución de la absorción, podría ser, ¿no? Ya. Para que así pueda seguir demasiado. ¿Algo más? A ver, no, por aquí. A ver, doctor, usted que la veo tan concentrada ahí con su chat. ¿Cómo usted evalúa la potencia o el mecanismo de acción de un diurético? ¿Cómo evalúa su potencia? Mediante la cantidad de expresión de líquido en el litro, ¿no? Por ahí, pero no es específico porque Eso no usted puede puede ser. tener un CIPAC. De ahorita, lo que sea. Se me viene. Y ahí no tiene nada que ver el diurético. Luego van a ver, me imagino, es que ya creo que ya les deberían haber tocado hablar sobre los osmoles efectivos. Y normalmente los diuréticos se miden por su poder de natriuresis. Si te digo natriuresis, ¿a qué te suena? Sodio. Muy bien. Soy No está tan sólido, por ende, no se va a resolver. Al revés, doctor. El sodio jala agua. Por ejemplo, no, o sea, el diurético se evita que el sodio se absorba y simplemente se Así es, o sea, excretas el sodio. Ajá, exacto. Muy bien. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué crees que te digo esto? Es que no me escuchaste, ese es el problema. Estás acá pero no me escuchas. Porque cuando yo te dije que el tratamiento es con diurético, ¿sí o no? ¿Qué crees que te voy a medir? ¿Qué te dije que le iba a medir? El peso no, doctor. El peso ya no se mide. Ah, la cantidad de sodio que se Muy elimina bien. y también Alguien dice otra cosa. Por eso Eso te digo, no- estás acá, pero no me haces caso. Y después vas a decir que yo no te enseño. ¿Sería el valor de sodio en sangre o en En orina, doctora. En orina. En orina. ¿Y qué más? Te dije el flujo urinario, ¿verdad? Pero ¿cuál es el que tú realmente vas a, el más específico? Sodio en orina. ¿Cuánto es el valor de sodio en orina? Eso no lo deben saber todavía, tranquilos. Menos de 20. ¿Ok? Pero yo considero que el paciente está haciendo efecto cuando tengo un sodio en orina de 50 a 70. Ya ves cómo cambian las cosas. Es bonita la medicina, ¿no? Como chévere, de verdad. Y esta parte, desde ya te lo digo y me están grabando, te voy a preguntar. Ya, de una u otra manera te voy a preguntar. Porque todo el meollo que tú me has venido diciendo, que los criterios, que esto, que mira, que si presenta línea, no hermano, acá, esto de acá, esto de acá. ¿Listo? Si no te sabes esto, Eso según la guía, ¿verdad? sí, La última guía. la del 2021, doctora. Es que en el hospital me parece que los cardiólogos tomaban a 50%. O yo estoy- Ah, es que ahorita te lo voy a esclarecer, tranquila. Están en lo correcto, pero tranquila. Una vez que tú tienes la sospecha o haces por último el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ahora tienes que darle el apellido, pues, ¿no? Y le dices el nombre. Ahora, ¿qué tipo es? Tienes. Y
te lo voy a resumir porque después lo leemos, tienes la que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que se considera mayor del 50%. Cuando tienes una FEBI mayor del 50%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Listo? Cuando tienes una insuficiencia cardíaca con una FEBI entre 40 y 50, se considera ligeramente reducida. Y aprendes ese término, ¿no? Porque esto es del año 2021. ¿Ya? Y ahora sí, una FEBI menor de 40 se dice que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Ok? ¿Te quedó eso claro? ¿Sí? A ver, doctora, repítalo usted con esa voz que la caracteriza. ¿Ah? Vamos, doctora, usted ayúdela porque no le ha quedado claro. A ver, ayúdela, por favor. La de 40 a 50 es ligeramente reducida y menor de 40 es reducida. Sí, mayor de 50. Conservada. Conservada. ¿Absolví su duda, doctora, o no? ¿Sí? No estaban mal los cardiólogos, ¿no? Ya, eso que te acabo de decir está acá. Ya. FEBI reducida se define como menor del 40. Los pacientes tienen una reducción significativa. ¿Y por qué creen? Nuevamente, cuando yo les he dicho, cuando estábamos hablando de la gradiente, ¿no? ¿Se acuerdan de la gradiente a nivel de la vena porta? ¿Se acuerdan? Siga, doctor. ¿Cuánto era la gradiente para hacer el diagnóstico de Mayor a 5. hipertensión portal? Mayor a 5. ¿Pero cuánto era clínicamente 10. significativo? Mayor de 10. ¿Y qué crees que te ponen? ¿Por qué crees que te ponen significativo? Porque recién se van a la clínica. Porque va a ser el cuadro florido. Ahí te van a dar todos los síntomas. Ahí te va a dar ahí te va a dar edema, te va a dar todo. Ya. Pero naturalmente, mientras menor sea el FEBI, es más severo. Y la severidad en este caso va de la mano con... ¿Para qué salen las guías? Mortalidad. Disminución de mortalidad. Ok, despierta. No, es que yo puedo entender de que estés post-examen, probablemente te hayas tomado horas de la madrugada para estudiar y todo eso. Pero también me sirvió que yo no hiciera la clase ayer porque pudiera estudiar. O sea, una con otra, ¿no? Una con otra. Cuando yo he venido me he soplado un tráfico del mal. Ya, por lo menos, porque de verdad créeme, o sea, de verdad te soy sincero, no te quiero jalar, no es mi intención jalar. Así me dijo Yo quiero la que doctora. aprendas. ¿Ah? Lo dijo así la doctora, que nos ha tomado el examen hoy. Claro. Pero es que es cierto, o sea, nuestra labor jamás es jalar. Nuestra labor no estamos aquí para decir, oye, tú sí o tú no, tú me caes bien, a mí no. No, nada que ver. Pero nosotros estamos aquí para que aprendas. Ahora, naturalmente, si no aprendes, por los motivos que sean, tampoco te puedo dar el visto bueno, ¿no? Entonces ahí tienes que entender también mi parte. Dime. Doctor, yo, digamos, en mi cosita, en mi cerro, ¿cómo haría el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Solo por los síntomas. Por síntomas. Pero ya cada rato dijo que los criterios De Framingham. ya no varían. Ah, pero es que todavía no hemos terminado la clase. Pues. Ah, ya. Tranquilo. Vas a ver de teología, vas a... Los que tienen de Framingham son más que todo, si es cierto, un hallazgo clínico, todavía, digamos, si lo pones en ese contexto, sí, pues es cierto. De repente, cuando estás en tu cerrito, te va a servir los criterios de Framingham, ¿no? Pero, nuevamente, o sea, tú ante la sospecha, inicias tratamiento, pero no puedes dar el diagnóstico con certeza. Porque, por ejemplo, un edema agudo de pulmón necesariamente es cardíaco. Exacto. A eso quiero que llegues. ¿Me entiendes? O sea, no estoy satanizando los criterios de Framingham. No te estoy diciendo
oye, nunca más, pero lo correcto es que si ha salido una guía con todos los adelantos que tenemos, es que eso es lo que pasa también, o sea, los europeos no piensan pues que de repente tenemos que ir a 5.000 metros de altura donde solamente tienes un paracetamol. O sea, el sistema de salud de nosotros es distinto Y es un al primer que mundo. sucede de repente en otros países, ¿no? Y eso, valgan verdades, nos sirve, ¿ah? Porque nosotros como médicos somos muy capaces, ¿ok? Somos muy capaces en la parte clínica. O sea, eso sí te lo dejo clarito. Nosotros médicos como clínicos somos muy buenos a nivel mundial. Nosotros diagnosticamos cosas sin tanta situación, ¿ok? Pero ya luego cuando te toca ser específico, como por ejemplo hacer esto, hacer lo otro, ya ahí sí necesitas, ¿pero por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a esa tecnología, que es distinto, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero sí te va a servir, o sea, sí es cierto, tú no vas a poder hacerle un ecocardiograma, ¿no? O sea, no lo vas a poder hacer, como tú dices en tu postita, todo. Pero yo creo que en tu postita sí vas a tener una furosemida. Y te lo digo porque va a haber. Si no hay furosemida, va a haber espironolactona. Y luego te vas a dar cuenta que es parte del tratamiento. Sinceramente, son las 6:20. Sinceramente, ¿hasta qué hora tienen tiempo? Hasta de largo. Yo no había entendido nada. Yo estaba terminando. No, les pregunto porque, o sea, me puedo extender, la puedo hacer más corta, o sea, normal, no tengo problema. ¿Mm? Si la clase debe ser ¿a qué hora está programada la clase? Igual pues de 4 a 7. Respetamos el horario. Respetamos el horario. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el rol que me dan, ponen clase de 4 a 4:50, te tengo que dar 10 minutos de break. Luego de 5 a 5:50, te tengo que dar 10 minutos de break. Nadie Luego, respeta y así es hasta las 7:30. Porque estás loco y no te vas a dar 2 minutos de break. Nos vamos de largo. Ya, listo. Y aquí, nuevamente, acá está, mira, ¿de dónde te estoy sacando el cuadro? Ya, para que no pienses tú que te estoy mintiendo, acá está la fuente. ¿Ya? ¿Y qué te dice? Criterios, tipos de insuficiencia cardíaca, porque ya, como te dije, le tienes que dar luego el apellido, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca es? Y mira, ve, insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida, todo está acá, mira, FEB, fracción de eyección ventrículo izquierdo, dice insuficiencia cardíaca, C de conservada, mira, fracción de eyección conservada, ¿no? Todo está escrito acá, todo está escrito acá. Entonces, te habla en una de fracción de eyección reducida, ¿qué vas a encontrar? FEB de 40. Esta línea es la que me interesa que sepas, porque eso es lo que te va a hablar tu cardiólogo. No, es cierto, doctor, usted lo ha escuchado. ¿Ve que no le miento? En el paso de lista, de piso, siempre habla. Exacto, le van a preguntar, ¿qué FEBI tiene? Tal. Listo. ¿Y qué estás haciendo al respecto con esa FEBI? Porque esto de aquí te va a determinar el tratamiento también. Doctor, ¿cuál es el FEBI normal? Más de No hay 50. 50. ¿Cómo se mide? Con un ecocardiograma. Mire presiones, ¿no? En el ecocardiograma, como te dije, mides presión, flujo, dilatación del anillo, el flujo, el volumen que pasa a través del anillo, que es el TAPSE, o sea, necesitas un ecocardiograma. Por eso te dije, ¿ves? Es que, no sé, yo sé que tenemos que ir fijando conceptos, ¿no? Pero este va a ser la tercera vez que te lo digo. Así como para el Zika, ¿qué te dije que se tiene que hacer? Un EKG. Propone. Para la insuficiencia cardíaca, ¿qué se tiene que hacer? Ecocardiograma. Exacto. No va, en la medicina actual no existe insuficiencia cardíaca sin ecocardio. Ahora. ¿Ya? Así como ahora no existe gastritis sin endoscopía. ¿Sí? Ujú. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Ok. No existe y C sin un ecocardio. Doctor, la piedra angular para tratamiento de cada uno es diferente, ¿no? No, doctor, me gusta mucho el término que usted ha utilizado. La piedra angular ha cambiado también, porque sí es cierto que el manejo de la parte aguda es lo diurético, pero ahora, no te lo he puesto, o sí te lo he puesto, creo.
Porque creo que en los que tengo mencionan que son diuréticos, o sea, hay un orden. Son 4 pilares, doctor. Sí. Dependiendo si es crónico o agudo, si es ambulatorio o es hospitalizado. Como te digo, es que esa parte no te corresponde saber, pero te lo digo desde ahora para que creas que no, para que no creas que te miento. Se basa en 4 pilares, doctor. Número 1, beta block. Número 2, no, sacubitril valsartán. Anótalo. Anótalo. Otra vez, Sacubitril doctor. valsartán. Sacubitril valsartán. 3. Antagonista de los receptores de mineralocorticoides. ¿Cuál es? Es el fármaco, ¿ah? Espironolactona. Y los inhibidores de la SGLT4. ¿Cuáles son? Dapaglifosina y empaglifosina. Ahí están tus 4 pilares, doctor. Antagonistas de qué Todo eso para tratar si es aguda, crónica, y hay la acetazolamida en la fase aguda, pero como nosotros no tenemos acetazolamida, usamos furosemida. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué sale todo eso? ¿Por qué crees que te dicen, dale esto? Porque no le vas a dar hierro, pues. ¿Ves? O sea, lo que me dice el doctor no está mal, pero es antiguo. Pues. Y si no me crees, ya te dije, ya, ahí está la tabla, 2021. Porque en el 2023... No, acá está. Acá está. ¿Lo notaste? Sí, ¿no? Muy bien, te quedó claro, ¿no? Beta block. Sacubitril valsartán. Sacubitril valsartán. Es una antagonista de la angiotensin 2. Esos son los fármacos que se usan para tratar insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Para qué salen aquí? Para disminuir la mortalidad. Porque los diferentes estudios, como el DAPA-HF, lo que es el DAPA-Heart Failure, han demostrado que utilizando esos fármacos vas a reducir la mortalidad. Y ojo, no es que necesites usar los 4 a la vez, porque el paciente te puede responder con solo uno. ¿Ya? Pero, y aquí viene lo que quiero que puedas entender. Si te estoy dando 4 fármacos, ¿ya terminaron ahí? Si no, ustedes dan la clase. Esos 4 fármacos actúan a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, el beta block, ¿dónde va a actuar? A nivel de los conectores venos, ¿no? Naturalmente, ¿de dónde están? En el corazón. ¿Qué va a causar? Disminución, o mejor dicho, si lo quieres poner en términos médicos, te va a causar un efecto cronotropo negativo y un efecto inotropo negativo, ¿sí o no? Para ponerlo en términos médicos, ¿no? Entonces, mira, ahí tienes la dapaglifosina. ¿Qué creen que hace la dapaglifosina? La dapaglifosina sale como si fuera un antidiurético. Sin embargo, se notó que también tiene efecto diurético. ¿Ya? La espironolactona. ¿Por qué creen que voy a usar espironolactona? Porque naturalmente también es un diurético, pero a diferencia de la furosemida, la espironolactona, ¿qué hace? Ahorra potasio. Y eso es importante. ¿Por qué quiero que entiendas todo esto? Porque al final, tú crees que con un ETT me basta. ¿Qué es el ETT? Ecocardiograma transtorácico, ¿ya? ¿Tú crees que con un ETT basta? No. Necesitas una radiografía, necesitas electrolitos, necesitas
sí necesitas el PRO-BNP, sí necesitas el PP natural, listo. Si no, o sea, necesitas varias cosas, a diferencia de, por ejemplo, de la parte de Zika, que era EKG, troponinas, y creo que se acababa con eso. Acá necesitas varias cosas, porque, por ejemplo, si tú le das en el manejo de la falla cardíaca aguda, lo llenas de proteína, puede causar hipocalemia, porque o sea, no es que solamente botes sodio, ¿no? También vas a botar potasio, ¿no? Y eso te va a causar una hipocalemia. Entonces yo necesito tener un basal de tus electrolitos, ¿me entiendes? Por eso un paciente con insuficiencia cardíaca le tengo que pedir varios exámenes. Ahí sí está justificado que le pidan pues hasta criptonita hemorítica, ¿no? Porque, o sea, en otros no, ¿no? O sea, hay otros. Por eso es que no, por ejemplo, tu libro dice, pide un hemograma a un infarto. Ah, para ver si es por vegetación, ya, bueno, rarísimo, ¿no? Hay troponina, hay enzimas cardíacas, sí. Ya, seguimos, a ver cómo nos saltamos varias cosas. Etiología. Acá están las etiologías, doctor, usted que me estaba preguntando mucho sobre. ¿Asociado a qué? La hipertensión, a valvulopatías, arritmia, doctor. Las arritmias pueden generar insuficiencia cardíaca. O sea, las patologías coronarias lamentablemente no se quedan con eso. Una lleva a la otra y están interrelacionadas. ¿Ya? Miocardiopatías, ¿no? Dilatada. El doctor dijo muy bien, ¿no? La enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Dónde hay Chagas acá en el Perú? ¿Dónde más? En el sur. Así es, más en el sur. Arequipa, Mira, acá está. Los fármacos, esa parte también es importante, ¿no? Las antraciclinas. O sea, esto de aquí, el trastuzumab, son anticuerpos monoclonales, ¿no? Que se usan para el tratamiento oncológico. Ya está bien, pero no te lo voy a preguntar, pues, sinceramente, ¿no? O sea, yo te tengo que preguntar las causas más frecuentes, ¿no? No voy a ser tampoco tan malo de preguntarte lo más difícil, ¿no? Pero sí te voy a preguntar, por ejemplo, causas de enfermedades cardíacas, como de angina o equivalente de angina. ¿Y qué pruebas hacemos? Mira, coronariografía. Y aprovecho, ya que estamos aquí, mira, pruebas de imagen de qué? De estrés. El estrés coronario, doctora, o sea, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, que usted pueda, por ejemplo, la poner en una faja trotadora y hay que ver ahí, ¿no? O si no puede, de repente, porque puede ser que haya problemas en la rodilla, la ponen en una elíptica, ¿no? O sea, cosas así te van, son las pruebas para insuficiencia cardíaca son pruebas de estrés, ¿ya? Ahora, para las valvulopatías, sí es cierto, la más específica es la transesofágica, el ETE. Pero el ETE, como necesita sedación, se está reemplazando sin evidencia por el ETT. ¿Okay? Sin evidencia. ¿Por qué te digo sin evidencia? Porque el más específico es el ETE. ¿Sí? Acá lo dice. ETE. ¿Listo? Y estas clasificaciones, izquierda, derecha y todo, te lo pongo porque está en tu libro. Pero la única clasificación o la más específica es esta de acá. Ya, con esta de acá. Ya te dije, no lo digo yo, lo dice la guía. A mí no me hagas caso. La insuficiencia cardíaca, izquierda, derecha, anterior, retrógrada, todo muy bonito, ¿no?
Pero luego acá, con gasto cardíaco. Aguda, crónica, sistólica, ya está. Insuficiencia cardíaca derecha, izquierda. Acá está. En la hipoperfusión periférica. ¿Qué síntomas hay? Acá está, escrito. Pero, nuevamente, esto aquí no es tan específico como la defracción de eyección. Según el gasto cardíaco, se decían las que tienen bajo gasto, valvulopatías, miocardiopatías, ¿no? ¿Qué entiendes por bajo gasto? Naturalmente que está disminuido, ¿no? Nuevamente, la clasificación del estado funcional, que ya te lo sabes hasta el cansancio, y que sin embargo se vuelve a tocar en el 2021, porque es la que tenemos para arritmia cardíaca. Eso no ha cambiado. Eso sí no ha cambiado. Desde 1974 no ha cambiado. La tasa de mortalidad es importante. ¿Por qué se dice la tasa de mortalidad? Mira, el resumen que te da la guía es que un paciente, desde que le diagnosticas de insuficiencia cardíaca, a los 5 años, su posibilidad o su tasa de mortalidad es del 51%. Quiere decir que en 5 años, prácticamente 1 de cada 2 fallece. ¿Qué más está asociado a la mortalidad? El número de veces de ingreso hospitalario. O sea, cuando un paciente tiene más ingresos hospitalarios es porque no está yendo bien y naturalmente se te va a complicar y lo más probable es que fallezca, ¿no? Ahora, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿de qué tipo de pacientes crees que estamos hablando? ¿Pacientes jóvenes? Mayores. La incidencia es del 10% por arriba de los 60 años. ¿Y qué dice acá? La tasa de mortalidad, dice, son más altas en estudios observacionales que en los ensayos clínicos. Eso es claro, pues, ¿por qué? Porque en los estudios observacionales no hay, o sea, es solamente describir. En cambio, en los ensayos clínicos ya hay intervención, ¿no? Entonces, dice, en términos sencillos, mira, en la corte del condado de Olmsted, en Minnesota, dice, la tasa de mortalidad de 1 y 5 años tras el diagnóstico de todos los tipos de paciente, ¿no?, fue entre el 20 y el 53%. Pero esto de aquí es, ¿no? Luego dice, un estudio que se combinaron cohortes del Framingham Heart Study y el Cardiovascular Health Study mostró una tasa de mortalidad del 67% a los 5 años del diagnóstico. Pero estos de acá son estudios observacionales versus estos de acá que son ensayos clínicos, ¿no? Y acá lo que te he puesto así es tal cual para que veas que, digamos, no quería evitar el sesgo, ¿no? Dice, por lo general, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada confiere una mejor supervivencia, claro, porque en teoría dicen, ¿no?, que la reducida, pero la mayoría de estudios muestran que esta diferencia es insignificante. O sea, al final, ambos pacientes, en teoría, están igual de complicados, ¿ya? Péptidos natriuréticos, sí, o sea, es parte del estudio que se hace, ¿ya? Es parte del estudio, pero no, o sea, no es tan específico. Ahora, nuevamente, aquí, ¿no?, la definición del específico del PRO-BNP, y eso es lo que decíamos, doctor, ¿se acuerda? Para un paciente ambulatorio lo considero con más de 125. Sin embargo, valorar descompensado más de 300. ¿Ya?
es lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Pruebas recomendadas, nuevamente, ahora sí, la guía. ¿Qué es lo que te dice guía? Mira, el nivel de evidencia. Clase 1, quiere decir que es recomendado. O sea, una fuerte asociación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un EKG de 12 derivadas, la ecografía transtorácica, ¿no? Entonces, esto de acá son pruebas que vas a necesitar hacer en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Lo mismo, exámenes auxiliares. Como te dije, hacemos exámenes de electrolitos para ver el tema de tener siempre los basales. Pero, por ejemplo, la guía te habla de pruebas de esfuerzo o, por ejemplo, de pruebas de estrés con resonancia cardíaca. Ya, eso es cierto, pero si no tenemos ni resonador en los hospitales. O sea, ya también pasemos a lo real, ¿no? Ahora, lo que sí va a haber siempre es un ecocardiograma. Ese es el más específico, ¿ya? Que igual vas a tener que pedir un EKG, sí, de todas maneras, ¿no? La radiografía de toras, ¿para qué te sirve? Para el índice cardiovascular. ¿Para qué? Para eso acá. Específicamente, ¿qué ves acá? Va a haber megalia, ¿no? Esto acá, si todavía el champ, ¿no? La insuficiencia cardíaca aguda se define como la aparición rápida o el empeoramiento de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. De novo o descompensación de la crónica. Se postuló que los debut o de novo no tenían más mortalidad. O sea, ¿qué es lo que me interesa que sepas en las de novo versus la descompensación? Que en la fase, digamos, aguda, las de novo son más graves que las descompensaciones. Sin embargo, a largo plazo, las descompensaciones terminan matando más que las de novo. ¿Ya? Eso es un poco la ambigüedad. Eso te lo dice la guía, pero te lo estoy explicando para que lo puedas entender, porque te lo dice con otros términos. El resumen de esto es que cuando hay un paciente con una insuficiencia cardíaca, de nuevo quiere decir nuevo, ¿no? Agudo, es probablemente más mortal que una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica en el corto plazo. Pero una vez que tú solucionas la de novo, ¿listo? Y pones a los dos pacientes, el que se descompensa de una falla cardíaca crónica tiene más mortalidad que la de novo. ¿Sí? ¿O no? ¿Me entienden o no? Sí. Ya, listo. El manejo: morfina, oxígeno, vasodilatadores, inotrópicos, diuréticos y alzar la cabecera. ¿Por qué? Porque obviamente en una insuficiencia cardíaca va a haber ortotomía, ¿no? Entonces, los inotrópicos, hay una, quiero ver si te la he puesto, ya se acaba ya. Es que, nuevamente, la parte de tratamiento no me interesa que la sepas mucho todavía. Lo que sí quiero que sepas es que el manejo de la falla cardíaca ya cambió y tenemos esos 4 pilares, ¿ya? Pero en la descompensación aguda voy a ver, ¿qué quiero que entiendas de acá? Te lo voy a decir, pero no te lo voy a preguntar en el examen, tranquilo. Si un paciente tiene hipoperfusión, se considera que está frío. ¿Por qué? Es hipoperfusión, o sea, no hay una buena perfusión. La sangre tiene temperatura, ¿sí o no? Listo. Si estás poco perfundido, quiere decir que no hay sangre, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vas a estar? Frío. Listo. Para eso se usan los inotrópicos o los vasopresores. ¿Ya? Para mejorar la perfusión. En un paciente que no esté frío, sino se dice, por ejemplo, húmedo y caliente. Húmedo, ¿por qué crees que es húmedo? Porque hay mayor volumen en ese, ¿no? Y caliente porque tiene buena perfusión, entonces ahí vas a usar diuréticos. Como te dije, eso no te interesa saber hoy, pero sino que como está ahí, te lo digo. ¿Ya? Pues no te voy a preguntar este tratamiento, pero sí te voy a preguntar la parte de